La semana pasada nos sobresaltamos con el 4,7% de inflación de febrero, con el 7,5% que subieron los alimentos, que esto muy correctamente en el diario AR, Delfina Torres Cabrero hizo notar, es la suba mensual de alimentos más alta desde 1991, desde la hiper de 1991. Pero hoy le escuché a Jairo Strachia, acá en Radio Con Vos, mencionar un informe que después pude leer completo y que me parece más inquietante todavía. Es el informe semanal que hace la consultora LCG con el traqueo semanal de la inflación a la tercera semana de marzo. Hoy estamos a 21 de marzo, ¿no? Pasaron 3 semanas de este mes y lo que muestra ese seguimiento de precios es que en la primera semana los precios de alimentos y bebidas subieron 0,6%, en la segunda 1,6% y en la tercera 2,4%. O sea, lo que hace algunos años los alimentos subían por mes, lo están subiendo por semana. En un contexto en el cual no sabemos hasta cuándo va a seguir esto, porque la suba de las commodities que disparó la guerra en Ucrania ya acumula 40%, 50%, 60% según el precio del grano que uno mire. Bueno, la semana pasada, que el fin de semana me pude poner al día con varios informes, la semana pasada sacó un informe la OCDE hablando de los impactos económicos de la guerra, y también un amigo muy querido me mandó otro informe sobre impactos de segunda ronda, o sea, cómo los primeros impactos pueden generar otros que también disparen la inflación a nivel internacional. Y en este de los de segunda ronda veía con preocupación, que no me había dado cuenta, que la suba de los combustibles ahora genera mucho más aumento de los alimentos que hace 20 años, por ejemplo. Porque para hacer un grano, hoy usamos mucho más petróleo que antes. No solo usamos petróleo para mover las máquinas, para mover el grano después hasta los puertos y para transportarlo en el puerto, sino que también usamos mucho petróleo en forma de fertilizante dentro de la misma semilla. Esos fertilizantes además se fabrican en Ucrania y en Rusia mayoritariamente. Pero además, cuando se encarece el petróleo, cuando se encarecen los combustibles, se encarecen los alimentos por otra vía, que es que los combustibles se pueden reemplazar por biocombustibles. Entonces mucha gente va, como está más caro el petróleo, a reemplazarlo por biocombustibles, pero ese biocombustible se hace con el grano que también se usa para hacer alimentos. Es un quilombo padre, una situación realmente muy tensa. Y en ese contexto es que el presidente el martes de la semana pasada anunció la guerra contra la inflación, el viernes que iba a hacer los anuncios supuestamente de la guerra que ya había empezado el viernes, porque ya el jueves habían aprobado el pacto con el Fondo Monetario, no anuncia nada, dice, he instruido a mis ministros para que se ocupen de este tema, como si no tuvieran que ocuparse desde el día 1, los ministros estuvieran esperando esa instrucción. Después aparece el sábado Julián Domínguez, el ministro de Agricultura, y anuncia un tímido aumento de las retenciones de 2 puntos que va a alimentar un fideicomiso de $400 millones con el cual supuestamente se va a subsidiar la harina para que no le pegue tanto este aumento, que insisto, del 40, 45, 50%, a las personas que compran farináceos, esto es galletitas, fideos, panes panificados, lo que más consumen justamente los que menos plata tienen, porque es comparativamente más barato. La verdad es que esos $400 millones no alcanzan para nada. Esos 40.000, al oficial 40.000 millones de pesos, no alcanzan para que no suba el pan. El pan, de hecho, ya subió, ya hizo una primera ronda de aumentos y va a tener otra. Pero con solamente esa tímida suba de retenciones, ya la rural salió a pararse de manos a decir que no está en contra de esta suba de 2 puntos. Está en contra de todas las retenciones, de los 33 puntos de retenciones. Y está en contra de las del trigo también, aunque ahora sean 12% y no el 23% como eran durante el último kirchnerismo. Claro, cuando un gobierno está débil, se le planta a cualquiera, ¿no? Y bueno, la rural, ¿qué dice? Y como no te salió el presupuesto el año pasado, entonces este año no tenés potestades para fijar por decreto la cuantía de las retenciones. Bueno, la rural quedó enojada,
nosotros los consumidores quedamos enojados porque nos aumentan los precios, el Estado queda a su vez sin recaudar, la cadena intermedia quedó también enojada porque los grandes molinos exportadores perdieron ese diferencial que tenían antes para hacer harina o para hacer aceite. Entonces, por querer dejar a todos contentos, dejó el gobierno a todos enojados. El problema es otra vez intentar quedar bien con todo el mundo. En un momento de guerra, en un momento en el que hoy, por ejemplo, todos los ministros de Agricultura de la Unión Europea se juntaron para hablar de cómo evitar una hambruna en Europa, una hambruna entre los países más pobres y especialmente en los segmentos más pobres, en un contexto en el cual todos los países productores de alimentos dicen, bueno, podemos tener una buena noticia, pero pensemos en nuestro mercado interno. Ustedes imagínense la crisis que representa que el trigo suba 40%. Es gente que depende de que cada año llegue un barco y les traiga cereal para hacer harina, para hacer pan, porque si no, no tienen pan. Argentina no tiene esa desgracia. Argentina produce 20 millones de toneladas de trigo y consume localmente 7, 8 millones de toneladas. El resto lo exporta. Ahora, ¿no nos podemos organizar como país para que la exportación alimente el balance de pagos, pero el alimento de la gente esté garantizado? Bueno, evidentemente no. ¿Por qué? Y bueno, porque hay problemas políticos, porque hay una grieta que todo lo percude y porque esos sectores que intentan ponerle un veto al gobierno se dieron cuenta de que el gobierno no quiere avanzar mucho tampoco y que no puede. Entonces se le plantan en cualquier circunstancia. En ese contexto es que se dan los aumentos brutales que se están dando por estas horas, y en ese contexto es que reaparecen las retenciones como una herramienta que la verdad que mucha gente asocia exclusivamente al kirchnerismo, pero que en 60 países del mundo se aplican. Las retenciones tienen una particularidad, no son solamente un impuesto, sirven para que se desacople el precio internacional del local. ¿Cómo lo hacen? Bueno, restándole rentabilidad al exportador y haciendo que le dé lo mismo venderlo más barato acá que afuera. Y las retenciones tienen un carácter que es tan político como el de los salarios y es simétricamente opuesto. Ahí lo hizo notar muy bien este fin de semana Guillermo Biersba, un economista que escribe en El cohete a la luna, en el portal de Horacio Berbisky, sobre esto, sobre las retenciones, sobre algo que el gobierno no se anima a discutir así a fondo, justamente porque no quiere. Lo que dice Biersba es, la renta agraria es lo que regula las retenciones. En los momentos de precios altos, la renta agraria se dispara hacia las nubes. Y entonces el reparto de quién se la queda y quién no se hace más problemático, más conflictivo. Al kirchnerismo le pasó cuando Martín Lustó propuso las retenciones móviles. Fue un momento de altísimo precio de la soja, donde apareció Lustó y dijo, bueno, esta renta agraria tiene que reducirse para que los salarios no se hagan percha. Bueno, ahora es la misma discusión, solo que a Lustó lo encuentra del otro lado. Yo me imagino que él como economista debe seguir pensando lo mismo, más allá de haberse corrido en estos 12 o 14 años mucho políticamente hacia la derecha. Pero la lógica sigue siendo igual. El salario y la renta agraria son opuestos, digamos. Uno crece a expensas del otro. Y en un contexto en el cual los salarios cayeron tanto en estos últimos años, me parece que el gobierno debería procurar blindarlos, protegerlos. Si no, lo que va a terminar alimentando es el enojo y el hambre de los que no puedan comprar esa carne. Y va a haber además librado una guerra al cohete con un montón de gente que se sigue enojando, que sigue cansándose de invertir, que desiste de invertir además, porque odia a una herramienta, porque odia a un gobierno y porque nadie le explica correctamente que en el medio de una crisis y en el medio de una guerra no se puede dar otra guerra acá, pero de juguete y encima con la pólvora mojada.